Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con el secretario de Educación, bueno, que ya nos ha contado su historia y nos demuestra ese valor que debemos tener ciertamente en la vida, considerando que pues, de alguna, como a muchos hondureños quizás le ha costado salir adelante, pero con convicción lo ha logrado, señor ministro. Sabemos de que a usted también le ha llamado la atención el periodismo. El primer regalo que tuve antes de los 5 años fue un radio receptor. Y claro, no había computadora, había un televisor que se encendía 2 horas al día porque funcionaba con una batería y habían ciertos programas que eran de adultos. Entonces ese radio sirvió para que pudiera escuchar y entender cosas de adultos. Y habían noches que mi madre llegaba a quitármelo porque yo esperaba hasta las 10 de la noche que terminara la programación de la radio. En ese tiempo habían 2 o 3 radios. Entonces nosotros nos divertíamos también con los amigos narrando fútbol entre los mismos compañeros, ¿no? Había alguien que estaba jugando, le poníamos nombres a los niños de jugadores que estaban activos y narrábamos, comentábamos, eran 7 u 8 años, pequeños, y ya había como esa simpatía. Por eso recuerdo bien a los periodistas desde esa época. No les conozco a todos, pero si escucho su voz puedo saber quién es o cómo se iniciaron los grandes periodistas que vemos hoy frente a las radioemisoras y televisoras. Yo puedo decir cuándo iniciaron, qué empezaron a hacer, ¿no? La mayoría, recuerdo, eran del área de deportes y estaban en los estadios y yo los imagino y ahora los veo después de muchos años. Muchos se han convertido en periodistas de noticias generales. Ese radio siempre lo conservé, no recuerdo exactamente de dónde llegó, y en el día sacaba las pilas para ponerlas al sol, porque se recargaban y conseguir unas nuevas siempre era complicado. Andaba buscando dónde habían o en otro lugar, en otra casa, si tenían pilas que habían desechado para cargarlas y escuchar mi radio. No sé dónde está, si funciona o en algún lugar de mi casa debe estar, pero eso sirvió para tener una idea del mundo, a pesar que mi edad no era, para algunos puede estar expuesto. Te recuerdo cuentos y leyendas de Honduras, por ejemplo, que era en la noche y claro, el temor del niño y la curiosidad por saber cómo terminaba y eso permitió también entrar en otra faceta que en algún momento hice, teatro, escribir algunos ensayos, hacer algo de poesía, más ligado a estas cosas que en esa etapa de la niñez a veces lo impulsan desde la escuela, ¿no? Entonces, siempre fui a la escuela y cada vez que había un acto cultural, a mí me daban una poesía que recitar y me la aprendía un día antes. Era una máquina para memorizarla. Hoy no la recuerdo, ¿no? Pero en ese momento, esas partes le agradezco a la profesora porque quizás ella identificó que tenía alguna afinidad para eso. Luego no solo la recitaba, las escribía. Entonces inicia como otro momento importante. Entonces los medios de comunicación para mí son muy importantes. Considero que después del sistema educativo es la plataforma más grande que puede disponer una sociedad para educar. El comunicador es un educador. Antes de ser un comunicador, es un educador. Y para ser educador también hay que tener cierta formación y convicción de qué es lo que queremos trasladar. Estamos hablando de medios masivos que entregan información a miles o a millones de personas que la aceptan como tal, que la absorben como tal y la dan por hecho que así es. Entonces, la comunicación o los comunicadores primero son educadores. ¿Cómo hagamos uso de los medios? Eso ya depende, obviamente, del compromiso, el nivel de acompañamiento que querramos hacer a la sociedad. ¿Cómo llega a Olancho? Después de estar en Danlí, formarse en Danlí, ¿cómo llega hasta Olancho? Yo fui a la primaria en San Matías y luego secundaria, 5 años
en el Departamental de Oriente en Danlí. Al inicio viajábamos en un pequeño pick-up que el señor vendía leña. De los espacios que no los llenaba con la leña, llevaba estudiantes. Él no tenía ruta ni tarifa, pero siempre que terminaba enfrente del colegio dejándonos, había que preguntarle cuánto le debemos, todos los días, un lempira. Él decía, un lempira para la gasolina. Nunca supimos si realmente el lempira cubría los costos, pero como él vendía leña en su carro, así viajamos, recuerdo, 6 u 8 estudiantes de San Matías a Danlí, que eran los únicos que iban a educación media. Y hoy San Matías tiene centro básico, tiene centro de educación media, está cerca de Danlí y hay muchos que vienen a Danlí. Ha cambiado muchísimo. Entonces ese carrito, si llovía, mojado, y si no, la polvareda normal. Claro. Todos los días había que sufrir eso, pero era divertido. Después de Danlí, al cual agradezco a ese instituto que me formó, porque conocí profesores determinantes en el área de la letra, en matemáticas. Recuerdo mi profesor de matemáticas que recién falleció, el profesor Morazán, que era un muy buen profesor, porque tenía una forma de enseñar diferente. No era el que metía miedo por las matemáticas, sino que más bien intentaba relacionarlo con la realidad, poner ejemplos. Recuerdo que ya a esa época yo llegaba en una bicicleta, tenía una bicicleta, y él decía, cuando alguien no estaba poniendo atención, ¿y usted? Se le fue el pájaro para San Matías. Era una frase que acuñó en aprecio al pueblo del cual nosotros veníamos. En el 93 yo terminé bachillerato. También me decían, tenés que estudiar para profesor, porque los que estudian bachillerato tienen que ir a la universidad, y cómo vas a ir a la universidad, y cómo vas a hacer educación superior. Y yo dije, yo quiero ir a la universidad y voy a ir, y sé que lo voy a lograr. Entonces hice varios exámenes de admisión a donde dan becas, en Catacamas, en la Escuela de Zamorano, en la Academia Militar, recuerdo, en la Escuela Forestal, porque llegaban al centro educativo a aplicar las pruebas y nosotros las hacíamos. Y de todos me enviaron una carta que yo estaba aceptado, pero yo quería ser periodista. Ese era como mi sueño. El radio todavía estaba encendido, ¿no? Y yo quería como... Y vine a Tegucigalpa en enero, recuerdo, y en esas semanas que estaba aquí intentando ver cómo me ubicaba en la universidad, si encontraba algún trabajo. Tenía 17 años apenas. Mi papá no quería que trabajara porque dijo, el día que trabajes te gustará más el dinero y vas a dejar lo que querés ser. A pesar de que nunca tuvo solvencia, pero siempre tuvo mucha dedicación para estar cerca de nosotros, y eso siempre lo tuvo claro, ¿no? Que había que terminar, y ha sido el gran retador en la vida. Casi siempre cuando terminaba algún nivel me preguntaba, ¿y el título? Antes de felicitarnos. Si no me muestras el título, no hay fiesta, ¿no? Y el otro nivel, o sea, siempre fue un gran retador en esto. En el periódico aparecieron los beneficiados de las becas de Catacama, y ahí estaba yo. Claro, cuando mi padre lo supo, él supo que ese era el camino. Me dijo, mejor que estés allá, que estés en un internado, que puedas crecer más, y nos fuimos para Olancho, sin conocer. Yo nunca había ido. ¿Qué es en la Universidad Nacional Agrícola? De Agricultura. Que antes era la Escuela Nacional de Agricultura, en la que yo estudié. Le debo mucho a esta institución, en la que los últimos 6 años fui rector también. Y de ahí pude salir fuera del país, conocer otro mundo, conocer otro país, conocer otras universidades. Salió de Catacama. Y así llegamos a Catacama en un febrero seco, recuerdo, donde habían incendios por todos lados. Y pasaron 4 años y terminé mi formación en esa escuela. Tenía la intención, siempre dije, yo voy a salir del país, voy a hacer una maestría, no sé dónde me envíen, ¿no? Antes China o China-Taiwán no tenía mucho relación con Honduras, pero decía, si tengo que ir a China o a donde sea, voy a hacer, y el esfuerzo para seguir, ¿no? Entonces ya en Catacamas tuve esa oportunidad de trabajar allí mismo. Nunca he sido desempleado,
Impartió clases, de hecho, ¿verdad? Exactamente. Terminé el sábado y el lunes empecé a trabajar. El director me invitó, me dio un empleo y ese respaldo de estar ligado a un centro educativo fue lo que me permitió después obtener las becas para poder ir a estudiar fuera del país. Y sigo ligado a la institución. Actualmente funjo como secretario de Educación, pero hay un convenio entre esta universidad y el presidente de la República. Mi salario lo paga la universidad. Ese es el vínculo que se termina en enero, cuando termina el gobierno. En alguna medida también el éxito relativo que se ha tenido en educación está relacionado con el éxito relativo que pude tener en la Universidad de Agricultura, donde conozco al presidente de la República y él conoce del trabajo que hicimos en esa institución. Entonces, lo que ha pasado, o lo que está pasando, pues estamos llegando a los tiempos de las premiaciones, de los reconocimientos. Eso no obedece exclusivamente a una persona, ¿no? Y a muchas personas que han sido parte de estos procesos. Entonces, cuando las cosas no funcionan, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero cuando algo funciona, entonces el éxito hay que compartirlo. Y yo acepto ese riesgo que se asume cuando se tienen estas grandes oportunidades de poder ser servidor público. ¿Qué diferencias encuentra usted de la educación que le tocó vivir a la actual? Todo lo actual es mejor. Lo que faltó o lo que el Estado perdió fue la gobernabilidad sobre la educación, que cerraran las escuelas. Yo sabía que habían problemas porque los estudiantes de secundaria que llegan a la universidad en Catacama, donde yo he trabajado, a veces tenían que dedicarse hasta 2, 3, hasta 4 meses para poderles nivelar y poderlos incorporar, para que no desertaran, porque si llegan con la formación que tienen, la universidad no los puede absorber porque no tienen nivel. Trabajábamos en eso, de adaptarlos y todo, pero yo no sabía qué tanto retraso había tenido la educación hasta que vine a la Secretaría y empecé a ver que habían años de 100 días de clase, de 120 días de clase, que en los últimos 10 años se habían perdido 600 días de clase. Entonces, casi 3 años. Si alguien hace 9 grados, perdió 3, le dieron 6, y con una calidad que se da, que tiene de formación alguien que tiene 9 grados. Entonces el Estado tiene más profesores que antes, más escuelas que antes, mejores salarios que antes, mejor formación que antes, mejor logística que antes. Lo que perdimos fue el rumbo de la gobernabilidad en educación, que las aulas estén abiertas, que se impartan las clases, que se actualicen los contenidos, que hayan evaluaciones. Entonces, lo que tenía antes la educación es que no estaba al vaivén de estas decisiones, de hoy hay clases, mañana no hay. Yo recuerdo que la profesora cada mes decía, hoy en la tarde no voy a venir porque voy a cobrar, pero se va a quedar el fulano y el sutano para hacer esta tarea, y la aula no se cerraba. Aun cuando la profesora iba a cobrar, alguien del grupo tenía las tareas que teníamos que hacer. Y llegamos a las 2 de la tarde, porque era doble jornada, y a las 4, justo cuando se tocaba el timbre, salíamos con profesora o sin profesor. Entonces, esa actitud, esa vocación y ese aprecio por la educación que se fue más mercantilizando y orientando a obtener un ingreso, a tener una posición, que a educar. Entonces, siento que los profesores de antes tenían más pasión, más vocación y tenían satisfacciones de poder ver cómo sus niños avanzaban. Eso hay que recuperarlo dentro del nuevo perfil docente del hondureño. Señor ministro, después de la pausa me gustaría que me explicara cuál es el rol fundamental que tienen los padres dentro de la educación de los niños para apoyar sobre todo este sistema que usted, como bien lo ha explicado, pues hay que hacerle algunas correcciones todavía, pero que se están consiguiendo algunas metas. Ya volvemos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.